Hola, buenas tardes. Soy Melina Ariadna Terán Soto. En el día de hoy voy a estar explicando cómo solucioné el problema número uno referido a las prácticas de la ronda uno de desafíos. El problema planteaba un sistema de control de temperatura de un horno industrial en el cual el objetivo principal era mantener una temperatura constante en el tiempo dentro del mismo. Para ello se empleaban dos variables: la temperatura deseada, que es la que brinda el operario, dependiendo del tipo de actividad que se realice en dicho horno, y la temperatura actual, que en su mayoría en la actualidad está dada por un sensor de temperatura. En este caso vamos a ingresar esas dos variables de forma manual. Luego tenemos las acciones, que son las de activar y desactivar dichos calefactores para ir variando la temperatura según la necesidad. Las restricciones restringen, bien dicho, los valores de temperatura dentro del sistema entre los 50 grados y los 250 grados centígrados. En todas estas condiciones y variables las fui consultando con la herramienta de inteligencia artificial Cloud, la cual me dio una serie de pasos para realizar un diagrama de flujo DFD para dicha solución. Acá tenemos el diagrama de flujo con su respectivo inicio y final. Acá, como primera operación, nos pide que insertemos la temperatura deseada, asignándole una variable TD. Acá lo que hace es una decisión: si se cumple cierta condición, se va para la derecha o para la izquierda, como sí o no. La condición en este caso sería el rango que puede tomar la variable TD entre 50 y 250 grados. En el caso de que no esté dentro de este rango, se activa una salida en la cual explica que los valores de la temperatura deseada no están dentro del rango que opera el horno industrial. En el caso de que sí, viene acá a un ciclo mientras, que mientras se cumpla esta condición, todos estos elementos que se encuentran dentro de este ciclo se repiten infinitamente. Esta condición es la misma que esta, por ende siempre se va a cumplir en el caso de que sea verdadera esta. Acá insertamos la variable TA, que es la temperatura actual del horno, y viene a esta primera decisión, que es que si la temperatura actual es mayor a los 250 grados, se estaría hablando de una temperatura peligrosa, riesgosa tanto para el equipo como para las personas alrededor. Por ende, se manda una salida de apagado del horno automáticamente. No se, no se analiza ni siquiera si apagar o prender los calefactores, solamente se apaga para evitar posibles accidentes o fallas del mecanismo. En el caso de que no sea mayor a 250, viene para acá esta segunda decisión, que dicta que si la temperatura actual es menor a la temperatura deseada, se prenden los calefactores. Esto para que la temperatura actual aumente hasta llegar a la temperatura deseada. En el caso de que este no sea el caso, viene acá para donde dice que la temperatura actual es mayor a la temperatura deseada. Si esto se cumple, en el caso lo que se hace es desactivar los calefactores. Esto para que la temperatura actual baje hasta llegar hasta la temperatura deseada. Y por último, en el caso de que la temperatura actual sea igual a la temperatura deseada, lo que se hace es generar una salida que dictamina que la temperatura es la correcta. Bien, una vez analizados estos cuatro escenarios y finalizados, vuelve a iniciar el ciclo nuevamente y nuevamente tenemos que insertar el valor de la temperatura actual. Esto se puede automatizar mediante un sensor de temperatura en el cual constantemente está entrando información de la temperatura actual del horno y se desarrollan estas cuatro condiciones y sus respectivas acciones. Para dar un ejemplo del funcionamiento de esta solución, vamos a dar a simular
Nos pide la temperatura deseada, que por ejemplo pueden ser de 200 grados. Nos pide la temperatura actual, que va a ser de 50 grados. En teoría sí deben prenderse los calefactores, ya que la temperatura actual es menor a la temperatura deseada. Una vez que se calienta, nos vuelve a pedir la temperatura actual y, por ejemplo, llega hasta la temperatura de 190 grados. En teoría también deben seguir encendidos los calefactores, ya que no se llegó a la temperatura deseada. En el caso de que se cumpla la condición, vamos a ver que nos indica que la temperatura es constante, por ende es correcta. La temperatura actual y la temperatura deseada se sincronizaron. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo en el que la temperatura deseada no está dentro del rango eh, establecido, por ejemplo, de 300 grados. Acá, como vemos, nos indica que está fuera de rango y cuando ponemos nos manda que terminó el programa con normalidad, por ende debemos volver a realizar la determinación de la temperatura deseada. Bien, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo problema.